Buenas tardes. Gracias por haber venido a la presentación de la última novela de Armando Murias, Una tierra tan lejana. Gracias, en primer lugar, a la librería Kafka & Co., a Andrea y a Diego, por acoger una vez más una presentación de Velasco Ediciones. Si siempre nos sentimos muy a gusto en esta casa, muchísimo más hoy, en el que la librería está hasta la bandera, en la que estamos viendo a gente de pie, en la que no cabe un alfiler. Así que muy satisfechos. Acompañamos al autor, a Armando Murias, Pilar Fernández, doctora Pilar Fernández, catedrática de Literatura Española en el Instituto Alfonso II y profesora asociada en la Universidad de Oviedo. Pero para mí, algo más que todo eso, que no es poco, que es compañera de facultad allí en los primeros 90, en el viejo caserón de San Vicente, en la plaza de Feijóo, donde entrábamos con 18 años mal cumplidos, comenzábamos a aullar las aulas de filología. Fue un placer tenerla como compañera y un placer tenerte ahora como compañera en esta mesa y poder seguir haciendo cosas juntos tan pocos años después. Tan pocos años después. Y gracias, Armando Murias, por confiarnos de nuevo este libro, por confiarnos esta novela, Una tierra tan lejana, de la que no voy a decir nada, porque para eso están Pilar y Armando. Quizá pueda meter bazas si me dejan en algún momento, pero poco más. Sí me gustaría decir algo que la mayoría de ustedes ya saben, quién es Armando Murias. Armando Murias es doctor es de Cabo Ayes, en Villablino, provincia de León. Es doctor en Filología Española por esta casa, por la Universidad de Oviedo, y ha sido durante muchos años profesor de literatura española, principalmente en el Instituto Alfonso II, si no recuerdo mal. Otras ocupaciones que ha tenido, temporales, estacionales, van a explicar algunos de los pasajes de la novela, como es su época de minero estival, no de minero estibador, sino de minero estival, en su época de estudiantes allá por los 70. En los 70, ¿no? Allá por los 70 en Villablino, y otras ocupaciones también, siempre de manera esporádica. Armando ha cultivado varios géneros literarios, desde el ensayo, con dos títulos que a mí me interesan especialmente: El vocabulario de la mina, publicado por la Academia de la Lengua Asturiana, que también es importante tenerlo en mente porque también va a explicar la destreza o va a permitiros entender la destreza en el uso del léxico minero en esta novela. Y también un artículo muy interesante, publicado en un libro sobre literatura y turismo, que publicó Septem hace unos años. Como autor teatral, como dramaturgo, no solamente compuso obras como El sueño de una noche de invierno o Alfonso II 2.0, sino que creó un grupo de teatro llamado Gamusino, con el que representaba obras de su propia creación en distintos lugares, entre ellos la cárcel, donde creo que había una gran acogida, ¿no? Éxito asegurado. Donde era un éxito asegurado, pero donde realmente carga de tinta la pluma de Armando Murias es en la narrativa, desde El viaje de Abrasas a Los zapatones del quincallero, o a nuestro volumen anterior, que lo tiene aquí también, un volumen de cuentos, Cuando fuimos héroes, de hace 3 o 4 años, y esta novela, que es su última creación, Una tierra tan lejana. Agradecerles de nuevo la asistencia, espero que también la participación. Al final Armando firmará libros a quien lo desee. Gracias a Pilar y gracias a Armando de nuevo por confiarnos la obra. Gracias a ti. Creo que es la primera vez que cuando voy a presentar a alguien que es el protagonista, otra persona consigue ponerme colorada por las cosas que has dicho. Muchas gracias por invitarme a acompañar a Armando, que es pues un enorme placer y un privilegio, ¿no? Estar al lado de una persona como Armando, que fue un gran compañero y es un gran escritor. Pocas cosas mejores que esas dos se pueden decir de una persona que se ha dedicado en gran medida a la docencia y a la literatura en su vida, ¿no? Cristian, como ustedes saben, pues es el editor de la obra y tiene muy buenas ideas sobre cómo ayudar a un texto. Entonces, esta tarde nos mandaba a Armando y a mí un mensaje que voy a compartir con todos ustedes. ¿Era privado? No.
Estas cosas no son privadas. Sin problema, esto es perfecto ahí. Sí. No sé si lo oyen, ¿eh? Está pasando una cosa que no me esperaba, que es que veo que algunos de ustedes están cantando Joaquín Pichán. La mina de la Camocha con Joaquín Pichán y la OSPA, la Orquesta Sinfónica del Principado de En el Asturias. año 82. En el año 82, en un acto de polifonía de algo que no nació para ser polifónico, como este cántico, pero que se convirtió en polifonía porque todos nos apropiamos un poco de esa canción, como espero que nos apropiemos de la novela de Armando. Que ya me meto en harina, que es una novela muy polifónica, Armando. Cuando, como decía Bakhtin, ¿no? Esto de la polifonía textual, hay textos que tienen más de una voz, que son polifónicos, y este es el caso de la novela de Armando. Los profes de literatura, siempre antes de leer un libro, pues le damos como vueltas, ¿no? Miramos la edición, a ver, esta por fuera, esta foto tan preciosa que ha hecho Armando, este tipo de letras, estos colores que nos recuerdan, por cierto, hoy a Palestina. Tenemos a esta misma hora una concentración por lo que está pasando en Palestina y no quería dejar de decir algo sobre ellos, ¿no? No sé si, bueno, supongo que no fue intencional, pero hoy pues, me trae también esto, ¿no? También eso es polifonía de este libro, ¿no? Estos colores, esta foto hecha por el propio autor del libro y tantas palabras que hay aquí, ¿no? Que nos cuidan y que nos llevan de la mano a una tierra tan lejana. Cuando le damos de vueltas, los profes de literatura, sobre todo los de la antigua escuela, decimos, a ver, localización, tema, estructura, esas cosas que nos enseñaba Lázaro Carreter, ¿no? Pues mirando la estructura del libro, uno ya se da cuenta de que este libro es un libro un poco diferente, muy original. Como os digo, es un libro, os voy a tratar de tú, ¿vale? Para que estemos así como en plan de gente que le gusta leer y le gusta hablar. Es un libro polifónico, como os digo, y es un libro además que tiene una estructura bastante diferente, bastante, me atrevo a decir la palabra rara. ¿Por qué? Porque, y esto sí que es, bueno, pues relativamente habitual, se van llevando dos historias paralelas, en lo que Armando numera como los pares y los impares. Primero par, primero impar. O al revés, primero impar, primero par, segundo impar. En cada uno de estos bloques de pares e impares que se van entrelazando, ya enseguida encontramos diferentes voces. Todos los impares están contados en tercera persona. Es un relato tradicional. Tercera persona, narrador omnisciente, etc. Estas cosas que aprendisteis en el bachillerato. Sin embargo, todos los pares están narrados en primera persona. Los cuenta una persona de la que después pues, hablaremos un poquito más, ¿no? Sigo con la estructura, tenemos 5 capítulos llamados impares, narrados en tercera persona, 4 llamados pares, narrados en primera persona, y de pronto, cuando uno va leyendo, dice, ¿dónde está Armando en esta novela? Porque Armando no, a mí por lo menos, no se me parece mucho al narrador de la tercera persona, y desde luego no se me parece nada al narrador de la primera persona, ¿no? Yo voy buscando al Armando que conozco, a mi compañero, a mi amigo, voy buscando al Armando de los zapatones del quincallero, de cuando fuimos héroes, de las piecitas que hacías para los alumnos, ¿no? Y con el gamusino, y no lo encuentro. Y de pronto llego al encuentro. Después de estas 5 y 4 partes, pares e impares, llegamos a una parte que se titula así, se titula Encuentro. Y ahí nos encontramos con Armando, que de pronto le da por dejar de hacer novela. Y va y se nos marca una piecita de teatro, muy de Armando. Eso sí es muy de Armando. Muy breve, pero que nos hace encontrarnos con Armando Murias y nos hace encontrarnos con los personajes de una y otra parte, de los pares y de los impares, reunidos en un lugar tan familiar como el Café de Indurra de Gijón, ¿vale? Que todos lo conocéis. Esto es súper corto, Armando, no sé cuántas páginas tiene, muy cortito. El acto es un único acto, muy corto, donde sucede el encuentro. Y a partir de ahí volvemos a la narrativa y volvemos a 2 partes escritas en tercera persona. Otra vez volvemos al narrador omnisciente, pero con un giro, bueno, pues bastante importante, ¿no? En lo que es el argumento de
de la obra y la narración que Armando nos va haciendo. Cristian me dijo que no os la destripara. Así que no la pienso destripar, solamente os quiero pues, meter así un poquito como de curiosidad, ¿no? Para seguir así con el tono profesoril, pues me gustaría ir un poco viendo las 5 unidades estas del relato, ¿no? Que todos estudiamos ahí en San Vicente, ¿no? ¿Qué tiene que tener un relato para ser un relato? Pues lo primero que tiene que tener es un narrador. Y ya hemos visto que aquí hay varios narradores, que hay polifonía, lo mismo que la hay en la sala y que la hay incluso en los carteles que nos recogen, ¿no? Me llama mucho la atención, especialmente la atención, un narrador al que yo relaciono con la foto de la portada. Un narrador que es el narrador en primera persona, que viene envuelto en agua. ¿Alguien en la sala tiene algo que tenga que ver con el agua? A ver, Isa, nos lo enseñas. ¿Qué es eso, Isa? Una jarra. ¿Qué te sugiere la jarra? ¿Esta jarra de qué te habla? Aparte de la jarra. ¿De dónde crees que salió? No salió de un bazar, ¿eh? Bueno, No tiene pinta. no tiene pinta, ¿verdad? ¿Tiene pinta de africana la jarra? Sí. Bueno, esta jarra viene de Marruecos, como el narrador en primera persona. Ya os dije que íbamos a ir sacando cosas, ¿no? Dice Armando en su novela que la mina de la Camocha tiene los 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Pues he querido empezar por el agua, ¿no? Como los narradores que van fluyendo, especialmente este narrador, el narrador que tenemos en primera persona. Mirad, el narrador en primera persona es un narrador que a mí me conmovió mucho, el personaje. No solo por cómo narra, sino por lo que le pasa, ¿no? Y os quiero leer, como tenemos que hacer siempre que tenemos un libro entre las manos, no queda otra. Os quiero leer lo que le pasa a este pobre, me salta una cosa que quería leer también, pero bueno. A este pobre personaje, a este pobre narrador, que es un chico de nadador, que sobrevive con descargas de hachís, pasando el estrecho, decide que quiere una vida mejor y decide venir a España, ¿no? Y aquí perseguir esa vida mejor, ¿no? Para conseguir esa vida mejor necesita, obviamente, al menos al principio, un poquito de dinero. Lo único que tiene es parte del cargamento, ¿no? que tenía que descargar. No sabemos cómo se llama, Armando. ¿Me despisté o no sabemos cómo se llama? Sí, Rachid. No, pero Rachid no es su nombre. Ah, ya es. Bueno, No sabemos cómo se llama. Eso compra, sí. No sabemos cómo se llama. Sin embargo, cuando pasa a Europa, cuando consigue pasar a España, con aquello que en España le van a valorar, lo único que trae que le van a valorar es hachís robado. O hachís no, sí es hachís. Sí, sí. Hachís robado. Es lo único que él considera que le van a valorar. Eso lo vende y con eso se compra una identidad. Esto sí es así, ¿no? Así. Y se llama Rachid. Este chico se llama Rachid. Memoricé a fuego mi nombre recién estrenado y el número del DNI. Los pronuncié en alto varias veces hasta que me acostumbré a su sonido. La nueva identificación me trajo a la memoria la figura de mi familia. Sobre todo, el inmarcesible calor de mi madre. El único contacto que me quedaba con ellos era el nombre. Ahora ya, ni eso. Ningún vínculo me sujetaba al pasado. La novela comienza con un enorme aguacero, con alguien que llega a un pueblo, ¿no? Un viejo, con un perro, que a todos los lectores nos trae a la cabeza a un Ulises, ¿no? Que regresa y que se encuentra con su perro. Comienza con un aguacero, encuentra a un personaje narrador en primera persona que atraviesa las aguas y es casi como si naciera de nuevo, comprando una identidad con algo como hachís robado, y que desde ahí va a contar su historia. Ese es el agua que va a mover Rachid, el agua que va a mover a Armando. ¿Os imagináis a Armando? Imaginándose esta historia, pues no habéis escuchado nada. Las cosas que le pasan a Rachid, parece mentira que hayan salido de una cabeza tan noble como la de Armando. El agua desgasta la mina de la Camocha, dicen que va bajo el mar, desgasta la vida rural. Al mismo tiempo van borrándose y desapareciendo en esa tercera persona dos mundos, el mundo africano, norteafricano de Rachid, llamémosle así, y el mundo de aquella mujer mítica,
¿no? De la general argentina que aparece ahí ahorcada, no sabemos por qué. Y de pronto pues ese mundo rural que ella representaba se va borrando al mismo tiempo que se borra el mundo que venía a sustituirlo, que es el mundo de la mina. Entonces es como un agua, no como la de la jarra, que sería hermosa, refrescante, sino un agua destructora la que nos presenta Armando, ¿no? El agua terrible. Os he hablado de los narradores y os he hablado de uno de los elementos, que es la tierra. El otro de los, que es el agua. Ahora vamos con la tierra. Mirad, la tierra, que es otro de los elementos básicos. Amanda ya me está mirando porque ella tiene algo de la tierra. Está ella como ahora ya te avisaré. La tierra es como el tiempo y es también como el espacio. En la tierra es donde nos encontramos. En buena medida esa identidad de Rashid también estaba vinculada a la tierra. Y ahora sí, ¿alguien en la sala tiene algo que tenga que ver con la tierra? ¿Qué tienes, Amanda? Un cacho de pizarra. Un cacho de pizarra. ¿Y es especial esa pizarra? Pásala, que la vean por ahí, que es muy chula. ¿No es un poco rara, Amanda, la pizarra esa? Sí. ¿Qué tiene? Puntitos. Tiene unos puntitos, ¿no? Como regulares. Eso que veis ahí, Armando, es un fósil de un helecho prehistórico que me regaló un minero de Caguayes, un amigo, que trabajaba en la mina. Y eso es un poco lo que pasa también con las historias de Armando, ¿no? Que son de tierra, muy de la tierra, pero que se van fosilizando. Lo bueno de los fósiles, claro, están muertos, pero son muy permanentes y hablan de una vida pasada. Y es un poco pues lo que tú nos vas contando, ¿no? Lo que le pasa a Rachid, lo que le pasa también a la familia de la generala, a esos personajes de los que vamos a hablar después, que la generala, yo me hacía muchas ilusiones con ella, pero enseguida me la robaste, ¿no? Te la llevaste del relato. Esa tierra, cuando yo empecé a leer también la novela, cuando empezamos a leer la novela, pues pensamos que va a ser un lugar más o menos permanente. Bueno, pues va a estar hablándome de Nador. Ah, no, bueno, se va a Ejido. Ah, no, se va a Ampuria Blaga. No, se va a Barcelona, se va a Gijón, La Camocha, el pueblo. O sea, son el afilador de Galicia. Aparecen lugares y lugares y lugares que se van sumando, como se suman esas capas, ¿no? de materia orgánica para conseguir el carbón que se fosiliza en algo que parece pizarra, pero que no es exactamente pizarra. Es un fósil, es carbón, ¿no? Algo mucho más interesante. Decías también, Armando, tierra, agua, fuego, ¿no? El fuego. Para mí el fuego en tu novela, Armando, el fuego son las acciones. Vaya tela de argumento. Vaya tela de argumento. No es un argumento reflexivo, no es un Bildungsroman de estos que van construyéndose los personajes poco a poco. No, no. Es una novela de acción y de mucha acción. ¿Alguien en la sala tiene algo que pueda llevar dentro fuego? ¡Oh, qué sorpresa! Sala, que vino, que lo vean. Por lo menos no os aburrís, ¿no? A lo mejor digo tonterías, pero... Gracias, Aki. Bueno, pues Aki, ¿no nos trae aquí una lámpara, no? ¿Qué dirías, Aki? ¿Quieres decir algo de este regalo que te traje? Pues me trae recuerdos familiares, porque mi padre tenía un quinqué de carburo de la época en que había sido minero también. Sí. Pero está bastante perjudicado, ¿no? Sí. Atrévete a decirlo, hombre, que lo tengo en casa, pero sé lo que tengo. Bueno, mejor perjudicado que desaparezca con... Muchas gracias, Aki. Me da reflexión. Me da reflexión. Mejor perjudicado que desaparezca. Una reforma en la casa y se esfumó. Nos hablabas, miro mi chuleta porque no me acuerdo del nombre, pero seguro que me ayudas, del mechero de Caldones, ¿no? Ese fuego que salió ahí de la Camocha, que duró varios días y que la gente iba a verlo como una cosa súper potente, súper agresiva, súper luminosa, un fuego increíble, pero luego desaparece. Pasa un poco pues como con mi quinqué, ¿no? Que, bueno, pues en su día dio luz, dio fuego, dio calor, pero está, pues eso, muy perjudicado, ya no sirve, ¿no? Ya no está muy allá, como tampoco sirve la vida de los mineros, esta historia, ni la vida que tenía Rachid. Y también quiero decir que para mí uno de los pasajes más duros, ¿no? Es cuando Rachid se deja llevar por el fuego.
él se deslumbra con una mujer, ¿no? De la cual no os voy a hablar. Aquí, no sé si fuiste tú, Cristiano, quien escribió la parte de atrás del libro, la contra. Se habla de un amor. Yo no sé si lo que siente Rachid es un amor. Desde luego, en lo que resulta no parece un amor. No saca lo mejor de Rachid, vamos a decirlo así, ¿no? El bueno de Rachid, que iba buscando esa vida mejor, dice algo así. A ver. Perdón, que tengo que encontraros la... En un momento dado, ve a la mujer de la que él está enamorado haciendo unos actos horribles, violentos, ¿no? Contra otra persona, que era en aquel momento la pareja que ella tenía. Me costaba creer que la figura angelical que me seducía con su mirada, que me embrujaba con las palabras más hermosas, que me esclavizaba con sus manos de hechicera, se hubiera transformado en aquel ser salido de la cima de la tierra. Un ser hecho con la arcilla de la crueldad y la barbarie. Y cuando ya me iba a alejar de aquella operación tan sangrienta, convencido de que aquel no era el camino que yo debía transitar, Isolda, que así se llama la mujer, me cogió por la mano y empuñó una de mis navajas. Levantó los dos brazos hasta lo más alto, volvió a preguntar por el dinero y sin esperar una respuesta descendió en un movimiento certero y veloz, cargado de ira añeja sin vacilaciones y con un grito salvaje cruel le clavó toda la hoja en la cuenca ocular izquierda. Fuego. Fuego, sangre, acción y desde luego esto no parece, vuelvo a decir, salido de una cabeza tan noble como la de Armando, ¿no? Fuegos que surgen con esta fuerza, con esta voracidad, como el sueño que tenía Rachid de encontrar una vida mejor y se ha encontrado ahí, o como el sueño que tenían Facundo, su hijo Kundi, sus hijastros, Basilio, Trini, como esos sueños que deslumbran, como deslumbró seguramente algún día la luz de ese quinqué, pero que terminan bastante perjudicados, ¿no? Esto sería un poco con respecto a las acciones, ¿no? ¿Qué pasa en la novela? No os lo vamos a contar, tenéis que leer, porque realmente os va a encender, os va a encender. Pero sobre todo creo que os va a encender por los personajes, los actantes, ¿no? La última de las unidades del relato que nos enseñaron que teníamos que analizar. Estos personajes son absolutamente increíbles y luego, Armando, sí que me gustaría, si tenemos un poco de tiempo, que habláramos un poco de los nombres de los personajes, porque creo que te has hecho un poco galdosiano y que no hay nombre que no tenga significado. Todos, ¿no? Todos, cada uno de ellos me parece que tiene un nombre. Eso, Isolda tiene un significado, Facundo tiene un significado, Basilio tiene un significado, luego nos lo cuentas si quieres. Lo que sí que me parece es que esos nombres que están cargados de la identidad de los personajes, o al menos a mi parecer, a pesar de todo, a pesar de que son nombres muy simbólicos y a pesar de que son personajes muy fuertes, cada uno con su personalidad relacionada seguramente con ese nombre, nos dejan vacíos al final. O sea, cuando uno mira la novela y dice, ¿aquí qué ha pasado con esta gente? ¿No? ¿Qué ha pasado con estas vidas? Y ahí dentro, creo, Armando, nos encontramos el aire de la mina de la Camucha, el elemento que nos falta. Conchilla se pone de pie con algo en la sala que tenga dentro el vacío, el aire. Precisamente, pues... Bueno, cuéntanos tú si quieres esto de dónde ha venido. De Senegal. Está Sí, venido sí. de África también, Sí, ¿no? Ha sí. venido de Senegal. Y es una estatua, pues no se sabe si es un hombre o es una mujer, tampoco importa mucho, es un ser humano, ¿no? En la Exacto. reflexión, en el vacío, con el hueco. Pues todas estas cosas se me van ocurriendo leyendo tu novela, ¿no? Como a pesar de creernos a veces, ¿no? Que tenemos una gran identidad, la fuerza de un río, de un torrente, de un aguacero, que somos fuego deslumbrante, al final pasa el aire, pasa el agua, pasa la tierra, como pasa en esta barca del pobre Rachid, imagino, ¿no? De quien sea, y nos deja con demasiado aire dentro, con demasiado vacío. No os perdáis la novela de Armando. Además, aparecen y desaparecen personajes muy interesantes como el afilador, que nos deja pensando si el mismo anciano viejecillo que llega al principio de la novela es el mismo que llega al final, si hemos dado la vuelta al tiempo o si es otro que viene otra vez. No lo sabemos.
pero sobre todo, y ahora voy a leer la cita que me había saltado antes, porque viene a cuento, sobre todo os invito a que os acerquéis a este libro y a que lo saboreéis, porque como escribe Armando, cuando tengas la destreza necesaria para unir todas las palabras y ordenarlas en torno a una idea sublime, te convertirás en el mayor mago del mundo, capaz de detener una borrasca o de separar las aguas de los mares. Todo lo que existe en el mundo está aquí, en tus manos. Y sus límites son únicamente los límites de tu conocimiento. Animaos a juntar las palabras con Armando y a disfrutar de esta magnífica novela. Seguro que tú nos quieres contar cosas. Bueno, un aplauso Bueno, muchas gracias a todos vosotros, a Cristian y a esta maravillosa y sorprendente introducción de Pilar. Se nota que pasó por Villablino por su contacto con la mina. Una novela que tiene bastante de minera, por lo menos de ambientación minera. Bueno, la novela trata sobre el amor y el odio, como ya un poco anticipó Pilar, que son los dos pilares que tiene la humanidad, que nos diferencia del resto de las bestias y que permanece a lo largo del tiempo. Y entre el amor y el odio está el miedo. El miedo y su manipulación causa al que tiene enfrente o bien sumisión o bien rebeldía. Y entonces es lo que ocurre aquí, cosas sorprendentes de cómo la persona esa que impone su voluntad, su poder, o el odio o el amor, al que tiene enfrente le provoca o sumisión o rebeldía ante esa situación. Entonces un poco es el eje que mueve la novela. Además, la novela es la actualización de una leyenda medieval, lo del ciclo artúrico, que lo más conocido, lo que conocemos todos, es la corte de Camelot, el rey Arturo, la mujer Ginebra y el Lanzarote. Pues este triángulo de amor y odio, como sabéis, Ginebra está casada con el rey, pero se encuentra muy bien con su caballero. Es típico de esta literatura medieval, como digo, del amor cortés. Se da también otra leyenda, que es la de Tristán y Isolda. Es más o menos lo mismo. El rey Marcos de Cornualles busca una mujer y le encarga a su sobrino Tristán que le busque una, a través de un cabello rubio, etcétera, tal. Y después de muchas vicisitudes en el mar, tempestades, dragones, matar a una persona, tal, llega a Irlanda y encuentra a Isolda. Por eso un personaje aquí se llama Isolda. Los dos juntos, Tristán encontró ya la mujer para su jefe, para su rey, emprenden regreso a Cornualles, pero alguien de la corte de Irlanda no se fía mucho de que Isolda realmente se pueda enamorar de esa persona que no conoce nada, le da un filtro amoroso y lo ve por el camino y la misma historia. Tristán lleva a Isolda ante su rey, pero Isolda, con ese filtro mágico, pues sigue enamorada de Tristán. Y esto es un poco lo que se da aquí también, esa actualización. Lo que pasa en estos tiempos, está ambientado a finales del siglo XX, a los principios del XXI, o sea, en época más o menos actual, ya no hay cortes, no hay cortesanos, no hay esas cosas, no hay filtros amorosos, y la capital o el sitio donde se ubican estos protagonistas va a ser, en lugar de una corte, la Camocha, un poblado minero que surge de la nada. A principios del siglo XX, los hermanos Felgueroso Gijón, después de muchos análisis, estudios geológicos, etcétera, mineros, deciden que allí en un prado hay carbón y dice aquí vamos a excavar para sacar hulla.
y ese prado donde no había nada, había unas vacas y una de ellas estaba mocha y dice la leyenda que de ahí salió el nombre de la Camocha. Eso es el topónimo que está un poco sumido en las tinieblas de la leyenda. Y en este poblado, la Camocha, surge de la nada, porque como dije era un prado, se habilitan, quien conozca la Camocha, se habilitan barrios de obreros, hay una parte de arriba que se llama el Vaticano, que ya el nombre indica un poco donde viven los mandos y la Guardia Civil. En otros sitios se habilitan colominas para los trabajadores, etc. O sea, surge de la nada y esta va a ser la capital de este relato amoroso, de este triángulo amoroso de la novela. ¿Qué tiene la Camocha de especial? Porque escogí la Camocha y no Caguayes, por ejemplo, otro sitio. La Camocha, aparte de esta novedad que es un poblado que surge de la nada, tiene la leyenda que Joaquín Pixán nos cantó antes, que dice que va hacia el mar, y además tiene otra peculiaridad, y es que en el año 57 surgen ahí las comisiones obreras. Hay otras teorías que si en otro sitio, etcétera, pero parece ser que la de la Camocha está bastante asegurada. Yo para ello me baso en las declaraciones que hizo una persona que trabajó en la Camocha, fue el fundador que inicia este proceso reivindicativo, que es Casimiro Bayón, era del PC en aquel momento, del partido, y había entrado en el pozo pues, con la finalidad de fundar una célula clandestina que revolucionara un poco aquello. Y entonces la pregunta es, eso lo había en muchos sitios, el partido en aquel momento tenía esta táctica. La pregunta es, ¿por qué no surge en un sitio industrializado como Cataluña, el País Vasco, incluso en Asturias, pero no sé, en una cuenca potente, el Nalón o el Caudal, donde hay concentración de mineros, etc. Bueno, pues surge la Camocha por dos casualidades. Primera, bueno, no son casualidades, la de que Casimiro Bayón estaba ahí por algo ya programado, pero en el año 57 inicia una huelga laboral por una capa de carbón que daba agua y eso, pues, para que trabajes es muy incómodo en esas condiciones, mojado, etc. La huelga era meramente reivindicativa. Pero en aquel momento el gobierno, pues, central, echaba la culpa siempre lo mismo, el comunismo internacional, el rol de Moscú, esas cosas, y entonces manda a la Benemérita allí a que ponga orden y entre los elegidos para esa comisión de los obreros de la mina, que con ese proceso reivindicativo estaba, aparte de Casimiro Bayón, como dije, un gallego que se llamaba Gerardo Tenreiro, que era falangista. Y no solamente era falangista, sino que acababa de venir de la División Azul. Entonces la Guardia Civil, porque los comunistas, no sé qué, y Gerardo dice, ¿me llamas? Yo que vengo a matar comunistas de Rusia, en Rusia, ¿me llamas a mi comunista? Hay que saber lo que dices, porque esto es laboral, etc. Entonces la Guardia Civil reculó ante ese argumento tan evidente, y eso parece ser que dio alas a Casimiro Bayón, al del Partido Comunista, a seguir con esa iniciativa y que eso saliera adelante, o sea, que no fuera flor de un día. Y este es el origen, vamos, sí, como digo, hay más teorías, pero esta puede ser la más segura. Bien, pues en este ambiente nada cortesano, etcétera, pues es donde surge esta historia basada, como digo, en un relato medieval que se actualiza y con capital en la Camocha. Y siempre, yo estuve de migrante algún tiempo y siempre tuve mucho interés por la emigración. Tengo una novela publicada en 2004, Nómadas, que está ambientada la mina entre un caboverdiano y un español, y aquí pues aparecen tres inmigrantes también, que forman el triángulo amoroso. Uno es el africano, el rifeño,
El Rif, como sabéis, está en el norte de África, fue república independiente durante algunos años y dentro de Marruecos es completamente diferente. Los rifeños no tienen nada que ver con el resto y el resto, empezando por el gobierno marroquí, por el rey, pues no quieren saber nada del Rif. Este rifeño sin nombre, que después el dinero lo bautiza como Rachid, pues tiene una vida más o menos cómoda, traficante se dedica al narcotráfico, pero efectivamente quiere una vida mejor, más segura, otro tipo de tal, y llega a España y lo primero que encuentra el Ejido, que es, como sabéis, un sitio con mucha mano de obra, sobre todo norteafricana. Bien, tenemos ya entonces el primer inmigrante. No es un inmigrante típico económico, podría vivir bastante bien en el Rif. De hecho, él sale de Nador, que es la capital del Rif, tiene el mismo origen que la Camocha. En el siglo XX, el capital español funda una empresa llamada Compañía Española de Minas del Rif y explotan, en este caso, hierro en Nador. Y Nador era exactamente lo mismo que la Camocha, no había nada. Entonces un pueblo, ahora es una capital de las más ricas de Marruecos, de hecho tiene la renta per cápita de bancos más alta. ¿Por qué? Por el narcotráfico. Y, como digo, los españoles que fueron para allá a las llamadas minas de Romanones, porque los capitalistas eran Camarilla de Romanones y el rey Alfonso XIII, etc., se crea de la nada. En Nador hicieron una calle para los mandos, otra calle para la policía colonial, calles para los obreros, etc. Entonces hay cierta similitud entre Nador y la Camocha. Bien, por este sitio sale el primer inmigrante, el africano Rachid, que después prospera económicamente. El otro elemento de inmigrante es la venezolana Isolda. Yo dije, bueno, que Isolda, el nombre procede de la leyenda esta medieval, y es venezolana, pero es rubia, ojos azules, un poco extraña, porque es nieta de unos nazis huidos de Austria. Los nazis, cuando pierden su utopía, el que puede emigra. Muchos, como sabéis, vinieron a España, alguno a Oviedo. No sé si visteis la película El amigo de todos. Con pues bueno, muchos vinieron a España y otros fueron a Hispanoamérica. En concreto, los abuelos de Isolda pues son exiliados del régimen nazi en Austria. Y el tercer elemento es europeo, es Víctor y es ucraniano. Es ucraniano antes de este episodio que estamos conociendo ahora. Ucrania fue, como sabéis, República Socialista Soviética de Ucrania en su momento, donde estaba Chernobyl. Y este Víctor, que es este ucraniano, huye de Ucrania porque anhela la cultura de Occidente. Yo conocí esa situación que tenían los países del este en su momento, los que vivían detrás del llamado telón de acero, y todos estaban deslumbrados por Occidente, porque aquí se puede comprar de todo, etc. Estaban deslumbrados. Entonces este es uno de esos ciudadanos que se fuga de esta República de Ucrania para llegar al Occidente y hacerse rico inmediatamente. Se hace rico, aunque con malos hábitos, y al final no termina muy bien. Y estos son los tres inmigrantes que forman ese triángulo. Con estos inmigrantes yo quiero dar un paso adelante, porque generalmente la literatura de inmigración trata al inmigrante, casi toda la literatura, empezando por quizá la más representativa, Las voces del estrecho, de Andrés Sorel, que como víctimas que llegan aquí y que dan compasión, etc.
Yo quiero dar un paso más, como este tema me gusta y lo traté, quiero dar un paso más y los trato como seres humanos que tienen sus pasiones, sus defectos, etcétera, y son capaces de hacer lo que hacemos todos, da igual que sean inmigrantes. No digo llegar, no digo llegar al extremo. Potencialmente, ¿no? Potencialmente. Como dice en un momento Isolda, que le dijeron sus abuelos, el ser humano no mata a no ser que se den las circunstancias necesarias para ello. Objetivas para ello. Objetivas. Y creo que así está la cosa. Y yo creo que aquí lo dejo, no destripo más, y si hay... ¿Puedo intervenir un momento? Sí. Han salido varios aspectos de la novela. Yo cuando la tengan en la mano, hay dos pasajes que a mí me conmovieron especialmente. Uno es el que Armando menciona cuando el oficial de la Guardia Civil llega a poner orden a la camocha y quien le sale al encuentro es Gerardo Tenreiro, este misionario. Cómo dramatiza Armando ese hecho histórico es impresionante. Y luego hay otro, todavía que es también una cosa para detenerse en él, que es cómo se conocen el marroquí y la venezolana de origen alemán. ¿Cómo se conocen? Dice la escritora Sonia Montero Trenor, en una reseña que se publicará próximamente, que es uno de los momentos más antológicos de la literatura de los últimos años, ese episodio, ese pasaje en cómo se conocen. No se lo pierdan, por favor, porque es una de las cosas que más, no es que donde se apoya la novela, pero que más destaca. Quería mencionar eso para que estén muy atentos a esos pasajes. Pues genial que hayas sacado esto, Cristian, porque justamente el tema de la mujer o de las mujeres de esta novela y el tema de la inmigración eran dos de las preguntas que yo quería así, bueno, pues sacar, ¿no? Para que habláramos un poco. Me parece que sois los dos unos valientes de tratar a las mujeres y a los inmigrantes como los tratáis en esta novela, tú por editarlo y tú por escribirlo. Y me gustaría que habláramos un poco de eso, a ver qué me contáis, ¿no? Porque, jolín, las mujeres que salen aquí, pensad, ¿no? Las mujeres que salen desde la General Argentina, Trini, la mujer que se hace camionera y desaparece, ahí os quedáis, Isolda, que por cierto, Isolda, jolín, es la que rescata a Tristán cuando está medio ahí ahogado, y aquí, pues, rescatarlo lo hunde más todavía, ¿no? Porque a mí me da mucha pena lo que le hace Isolda a Rachid, que no era ningún santo, pero vaya. O sea, las mujeres aquí eso, no las tratáis ni con paternalismo, ni tampoco, ni siquiera con una mirada bondadosa, o sea, es como que malas son todas. Y los inmigrantes lo mismo. Entonces me gustaría que habláramos un poco de eso, de ese tratamiento que hacéis, que está en contra de todo lo políticamente correcto y de lo esperable en este momento de una novela que espere venderse como galletas. Es que buenos no hay ninguno. Venga, pues dale. No hay ningún personaje bueno. Los hay buenos, como es Facundo, pero es muy soso, ¿no? Es la rutina absoluta y no pinta nada. Quizás sea bueno, pero anodino. De los de la Camocha, Basilio, malo, peor, pero peor. Bueno, que tiene también sus momentos buenos. Y yo creo que personajes buenos no hay ninguno. Cundi a lo mejor es un poco... Cundi está bien. Es un Mindundi, con Sí, perdón, sí. un poco pagafantas, Sí. pero... Tampoco es malo. Con lo de los nombres, ¿no? Facundo, que se supone que es el que habla bien, el de la palabra precisa, y el hijo ya ni eso, ¿no? Ya solo el Cundi. Sí, el hipocorístico es el diminutivo. Entonces, sí, de personajes buenos, esos dos que pueden ser Facundo y Cundi, son buenos, vamos, no hacen nada malo. Bueno, pues Cundi sí, Facundo no hace nada malo, pero tampoco... No destripéis, por favor. O sea, que no hay personajes Sí, es verdad. buenos. Que les tratáis la novela. No, para que os den ganas de qué será lo que hace Cundi, ¿no? De pensar un poco. Y todos tienen, no son todos malísimos, todos tienen su parte muy positiva también. Jolín, no. Pero a mí me parece, yo creo que en el mundo de las pasiones, esto de amor y odio, cada uno sale por donde puede.
y por donde le dejan. Yo es que no veo el amor en esta novela, Armando. Me parece el gran ausente. Bueno, de la novela. pues es pasión. Ah, vale. ¿Por qué le llaman amor? Ese es un tema que discutimos. Es un tema que Es pasión. si había que poner la palabra amor o la entrecomillábamos o no en esa, A la hora de a editar. la hora de la contraportada. Es un tema sobre el que discutimos. Porque en la leyenda de Tristán y Isolda es el elixir mágico, dura 3 años, que es lo que dura más o menos la pasión. Que por definición no puede durar. Cada uno que hable de lo suyo. Lo que es pasión, pasión. Por lo que sea, se hace lo que sea. ¿eh? La Entonces, literatura nos habla de cosas. Entonces, de cosas, amor eternas. sí hay. Amor y pasión y odio y venganza y crueldad, que es muy cruel para Sí, hacer algunas cosas. Y Armando, si me dejáis que le haga otra pregunta a Armando, ¿por qué tú escribes esta novela? Porque, o sea, una novela donde te metes en el mundo de la inmigración, en el mundo del crimen organizado, porque aquí hay un tráfico de diamantes, chicos. Hay unas cosas, o sea, que Armando, yo sé que Armando conoce la mina y la conoce muy bien, pero creo que no conoces ese mundo y sin embargo te apetece escribir de algo tan conocido y tan familiar para ti junto con este otro mundo. ¿Por qué? Mira, el mundo de la mina lo conozco y me gusta. El mundo del narcotráfico lo conozco porque la educación me llevó a Ceuta. Mi primer destino, Ceuta, y allí lo conocí, pero entre el alumnado. Ahí lo conociste. Entre el alumnado. Y los padres de los alumnos, vamos, entras directo en el narcotráfico. De aquello todavía no había el asunto del Islam, de la radicalización esta, pero el tráfico de hachís era a la orden del día. O sea que sí conozco un poco ese mundo. Después, como dije, el mundo de Víctor del Este, también estuve en la antigua Checoslovaquia, Hungría, etc. Y sí conocí, eran todos iguales, estaban deslumbrados por Occidente, que aquí hay de todo, lo tenéis todo. Y por eso metí ese personaje, Víctor, que está deslumbrado. Y claro, venían a Occidente pues dispuestos a hacer lo que fuera para forrarse. Otro nombre Víctor que no es casual. Otro nombre Víctor que no es casual. Sobre lo que decías, Pilar, en la parte que nos toca en la editorial, de cómo nos atrevimos a esto, no había que atreverse a nada. No había que atreverse a nada, que nadie espere de esta casa que busque en una novela la aceptabilidad social o política o nada de esto. Lo que nos deslumbra es la calidad literaria y en el texto Armando la vía, nada más. Luego lo otro es fácil, se puede leer, se puede no leer, puede gustar o puede no gustar, pero que nadie espere en los textos que publicamos nada políticamente correcto, ni incorrecto, ni nada que sea socialmente aceptable o inaceptable. Genial. Pues muchas gracias por eso. Igual en la sala quieren también hablar, preguntar o comentar alguna cosa. Revolvemos un poco más por los nombres. ¿Quieres contarnos algo más? No, bueno, los nombres, quizás el más significativo sea Isolda, porque ahí sí quise hacer una referencia directa a esa leyenda en la que me baso, y el resto, bueno, pues podían ser eso, podían ser otros. A mí, Basilio, me encantó que escogieras ese nombre, el nombre tan calderoniano, el rey, ¿no? Y que un gallo de la Quintana, porque es como mejor se puede definir, ¿no? El que anda por los chigres y por las sidrerías, presumiendo. Sí, el gallo de la Quintana. Sí, el Basilio, ¿no? El rey que va ahí con su corona, que en realidad es una cresta, ¿no? De gallito. Basilio. Me gustó mucho. Y también me gusta mucho, también parece una escena muy buenísima literariamente, cuando intenta deslumbrar a Victoria y Isolda. Bueno, solamente así para que os entren ganas de leerlo, ¿no? Cuando los llevan por sidrería para mostrarles las grandezas de la gastronomía asturiana. Está genial. O sea, una ironía finísima, no os lo perdáis, esta también es otro pasaje muy interesante. Ahí se muestra como el gallo de la Quintana. Ahí sí que te reconozco. Aquí está el humor de Armando. Enseñando la gastronomía. Pues no les contamos más porque entonces hay alguna... Bueno, antes de pasar al turno de preguntas, si les está interesando el tema y tienen... Que sepan que la semana que viene, el miércoles día 8 a las 7 de la tarde,
estaremos presentando la novela en la librería Antonio Machado del Círculo de Bellas Artes en Madrid. Por si quieren recomendarse a alguno de sus contactos allí que no hayan podido venir, pues allí estaremos el miércoles día 8, la próxima semana en la Antonio Machado. Y ahora si tienen alguna pregunta, algún comentario, adelante. Seguro que hay gente que ya la ha leído y quiere decirnos algo. Pues entonces, gracias por haber venido. Armando firmará ejemplares aquí no. Bueno, lo hemos pasado bien, ¿no? A la